Sí, el Pocket 3 de nuevo, una herramienta que desde su lanzamiento he exprimido al máximo y hoy te voy a mostrar los problemas más comunes que he encontrado y sobre todo cómo solucionarlos. Quédate hasta el final para ver si hablo de tu problema con el Pocket 3 y si tienes algún otro o tienes alguna otra solución, dímelo en los comentarios y te voy a responder lo más rápido. Empezamos con una duda que he visto mucho y esa es la activación con la app DJI Mimo, especialmente para usuarios Android, ya que no vas a encontrar la aplicación en el Google Play Store, por lo que te vas a tener que ir a la web oficial de DJI. Tranquilo, te dejo el enlace en la descripción para descargarla e instalarla de manera oficial. Y ya que estamos por el móvil, después de grabar con tu Pocket 3, uno de los problemas más clásicos es no poder reproducir tus vídeos en tu PC o en tu smartphone, ¿a que sí? Lo más normal es que tu dispositivo no pueda reproducir vídeos HEVC o H265, un códec que almacena la misma calidad pero ocupando mucho menos espacio y que viene por defecto activado en el Pocket 3. Si es tu caso, puedes ir al menú de ajustes y en la opción de videocompresión elige el modo de compatibilidad o H264. Pero ten en cuenta que algunos modos no van a estar compatibles si eliges este códec. También me gusta recomendar a mis suscriptores que se descarguen el reproductor VLC, que es 100% gratuito, te lo aseguro, y prueben a reproducir los vídeos con este programa, tanto en móviles como en tu PC. Y ya que te pones a revisar tus vídeos, otro problema suele ser los movimientos bruscos o a veces temblorosos, y precisamente esta herramienta nos permite evitar esto. Así que si estás consiguiendo unos resultados así, puede deberse a varios motivos. Si notas que el gimbal gira muy rápido, le puedes reducir la velocidad, tal y como te conté en la guía completa del DJI Pocket 3 que te dejo por aquí arriba. Simplemente te tienes que ir al menú de ajustes hasta elegir la velocidad más lenta. Ahora vuelve y prueba a grabar con esta nueva velocidad. ¿Ya me lo cuentas? Si notas los pasos en los vídeos es debido al gimbal de 3 ejes que monta. Tienes que intentar caminar como un ninja, pasos pequeños y despacio. Pero además te voy a dar otro consejo. Siempre que puedas, monta el accesorio de batería en el Pocket 3 o un pequeño palo selfie, con lo que vas a poder coger el gimbal cómodamente con dos manos, evitando así añadir más oscilación al cogerlo con una sola mano. También he leído muchos comentarios de usuarios sobre un consumo de batería excesivo, especialmente si dejas el módulo de batería externa conectado. Y la verdad es que al igual que te conté en el vídeo de los consejos para sacar el máximo de la batería de tu GoPro, te la dejo por aquí arriba, dejar las baterías metidas o en el caso del Pocket 3 bien integrada no podemos hacer nada. Únicamente en mi caso he visto un descenso del 3 al 5%, pero que no suele bajar más de ahí. Si te fijas bien, el Pocket 3 tiene dos estados cuando apagamos la cámara. Uno, digamos, standby, que la cámara enciende ultra rápido estando apagada. Y tiene otro más largo cuando la cámara lleva varias horas o varios días apagado. Pero aquí poco podemos hacer, salvo recomendarte comprobar bien la batería antes de salir a grabar o llevar siempre el accesorio de la batería o un buen power bank a mano. Y claro, mucho se ha hablado del modo vertical. Y al igual que te conté en el vídeo de los mejores trucos del Pocket 3 que te dejo aquí arriba, únicamente nos permite grabar hasta 3K y perdemos incluso modos tan potentes como el de Low Light, lo cual es una auténtica faena. Por el momento DJI no parece que vaya a cambiar nada en este punto, así que ahora mismo lo único que puedes hacer es o bien grabar a 3K o si no, rotar tu gimbal y tu mano 90 grados, con lo que la lente alcanza su máxima posición y se coloca en vertical, pudiendo grabar así vídeos en 4K, así como utilizar el modo nocturno, y es que a grandes problemas, ya sabes. Y por cierto, el estuche que te viene incluido con el Creator Combo no está nada mal para transportarlo y protegerlo. Pero cuando necesitas llevar más cámaras, tu smartphone, un rig y uno o varios palos selfie, no es suficiente. Y por eso PGI Tech me ha mandado esta bolsa de fotógrafo, la OneGo Solo V2 de 6 litros.
Una mochila con un diseño muy chulo que puedes abrir prácticamente del todo y que cuenta con muchísimos bolsillos e incluso puedes meter hasta una tablet de 11 pulgadas en su parte más amplia que viene muy bien acolchadita. Lo que más me gusta en mi caso y para lo que yo lo utilizo, ya que no tengo una cámara reflex para grabar mis vídeos, es que puedo configurar y reconfigurar el interior a mi gusto para llevar el Pocket 3, la Ace Pro, varios palos selfies, así como muchos accesorios sin problema. Y cuenta además con un bolsillo que se recoge para guardar tu botella de agua, así como correas para llevar un trípode en la parte inferior. Un buen accesorio que viene genial para grabar de todo. Te dejo el enlace debajo en la descripción por si le quieres echar un vistazo. Y como no, el problema del calor sigue estando presente en muchos de estos dispositivos, aunque hemos hecho algunas pruebas y te puedo decir que este dispositivo en 4K 30 frames por segundo funciona pero que muy bien. Te voy a dejar varias ideas por si tu problema persiste. No utilices tarjetas microSD de mala calidad o lentas, ya que van a ralentizar el funcionamiento del Pocket 3 y que en el foro de DJI han encontrado que es la razón de muchos problemas con el calor en este dispositivo. Te voy a dejar mis tarjetas recomendadas en la descripción del vídeo. Y por cierto, ya que estás por ahí abajo, si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un buen like y, ¿por qué no?, suscríbete al canal. Y por supuesto, siempre que metas una nueva tarjeta microSD en tu Pocket 3, no olvides formatearla desde la cámara en el menú de ajustes. También puedes hacer un truco mucho más sencillo que es simplemente bajar el brillo de la pantalla. Entre un 30 y un 50% es más que de sobra, especialmente de noche. Y si en tu caso el audio de tu Pocket 3 no se escucha bien o solo lo escuchas bien algunas veces, y ahora estoy haciendo la misma prueba, pero en este caso estoy grabando para que notéis la diferencia, hay mucho viento, lo más seguro es que seas tú mismo el problema. Como sabrás, hay 3 micrófonos integrados, uno trasero y otros 2 a los lados. Así que cuando grabes con tu gimbal, presta atención en no tapar dichos micrófonos con tus dedos, con tu propia mano. Una solución es montar la batería externa o un pequeño palo selfie para tener más distancia a estos micrófonos, sobre todo si tienes las manos grandes. Por supuesto, otra muy buena opción es comprar el pack Creator Combo, que te viene incluido el micrófono DJI Mic 2, que te va a ofrecer la mejor calidad posible y del que tienes varios vídeos ya mismo en el canal. Y te dejaré por aquí arriba. De nuevo estoy probando con el DJI Mic 2, la misma prueba, pero en esta ocasión tengo conectado el DJI Mic 2 sin protector de viento. Y una de las preguntas que más he recibido en los vídeos del Pocket 3, curiosamente, es si se ha roto mi Pocket 3. Y la respuesta es no. Cuando tienes el Pocket 3 apagado y lo mueves accidentalmente un poco, vas a escuchar el sonido de piezas sueltas en su interior. Que sí, lo entiendo, mosquean mucho. Pero tranquilos, DJI ha confirmado a través de su foro oficial que es totalmente normal, aunque a mí, personalmente, al igual que entiendo que a vosotros, no me gusta ni me convence tampoco. Y en Facebook e incluso en algún grupo de Telegram, por cierto, si todavía no estás en mi canal de Telegram de ofertas, no sé qué estás esperando, hemos visto usuarios cuya pantalla se ha quedado bloqueada a mitad de giro. Sí, a 45 grados. Si es tu caso y no puedes moverlo hacia atrás ni hacia adelante, ponte en contacto lo antes posible con DJI o con la tienda donde lo hayas comprado, ya que puede ser un fallo de fábrica. A veces se nos olvida que el Pocket 3 no está considerado una cámara de acción. Es más frágil y muy sensible y no trabaja nada bien con lluvia intensa, con lluvia ligera, con polvo o con la arena. Así que evita esas situaciones y si necesitas un tipo de dispositivo para esas situaciones, no te pierdas la próxima comparativa frente a la Insta360 Ace Pro que te voy a dejar muy pronto en el canal. Dime en los comentarios si tienes algún otro problema o otras soluciones y os respondo lo antes posible. Ahora os voy a dejar con 2 vídeos del Pocket 3 tremendos. No os lo perdáis porque os van a venir genial. Nos vemos en el siguiente vídeo.